Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial por la grandiosa oportunidad de seguir alabando en espíritu y en verdad, y vamos a continuar meditando en su santa palabra en esta mañana, dando la bienvenida una vez más a todos aquellos que nos siguen sintonizando vía Facebook Live ahí en sus hogares. Que les siga bendiciendo y permitiéndoles esa grandiosa oportunidad de escudriñar de su palabra, esperando que también se encuentren con bien allá en sus hogares. Y vamos a hablar de un tema, hermanos, que también nos lleva a pensar en nuestra vida espiritual, las antípodas del Evangelio, antipodes of the Gospel, o normalidad versus anormalidad. What is normal versus what is abnormal. Y se basa, hermanos, en Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Hebrews 5, 11 through 14. Dice así la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre. Señor bendito y todopoderoso, gracias te damos en esta mañana por habernos permitido el estar aquí reunidos como tu santa iglesia para llevar a cabo estas alabanzas espirituales, esperando, Señor, que sean totalmente de tu agrado. Gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos adoptivos y poder gozar de esta comunión espiritual, Señor, que tú nos dejas tener aquí. Señor, en esta mañana también pedimos por aquellos hermanos que no pueden estar entre nosotros. Tú sabes sus causas. Sígueles bendiciendo, sígueles recuperando si es que están enfermos. Sigue dándole fuerzas, en especial a nuestra hermana Sánchez también, para que siga adelante, sintiéndose mejor, a nuestra hermana Victoria, a nuestra hermana Teniente, a nuestra hermana Borrego, y en fin a todos los demás, Señor, que siguen débiles, que siguen, Señor, con problemas físicos. Que tú seas con ellos, les sigas dando de tu santa fuerza, Señor, pero más que todo en lo físico, en lo espiritual, Señor. Sabemos que la fuerza espiritual es la que deseamos todos para continuar en esta batalla que hemos ya llevado a cabo desde el momento que te decidimos seguir, Señor. Gracias por este privilegio que nos das, y en esta mañana pedimos que sigas estando entre nosotros, que nos sigas dando de tu bendición al tenerte aquí como invitado número 1, Señor. Perdona nuestras ofensas, no las tomes en cuenta. Haznos mejores hijos adoptivos para ser mejores ejemplos a nuestros hijos, seguirles encaminando por el buen camino, Señor, para que sigan haciendo decisiones que convengan también en su vida espiritual, al igual que cada uno de nosotros. Dame palabras fáciles, Señor, en esta mañana para poder así exponer de tu Evangelio y que todos salgamos edificados con un mismo propósito de seguir predicando tu Evangelio a aquellos que todavía no lo conocen, Señor. No nos dejes de tomar una vez más, ser nuestro presidente en todas las decisiones que sigue haciendo, que sean de acuerdo a tu voluntad y que podamos, Señor, vivir en paz, y más que todo con este privilegio de poder seguir alabándote de esta manera en espíritu
espíritu y en verdad. Una vez más, no nos dejes de tu mano, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Pues, ¿qué es antípoda, hermanos y amigos? Es un término geográfico que denota cualquier habitante del globo terrestre con respecto a otro que mora en un lugar que está diametralmente opuesto. Por ejemplo, uno que vive en el polo norte con respecto a uno que vive en el polo sur. So what is an antipodes, right? It's something that's the opposite in relation to where you are at. So North Pole versus South Pole, etc., right? So, la antípoda también es un término que se usa en retórica en forma figurada para señalar contrastes, diferencias totalmente opuestas, situaciones o puntos de vista que son totalmente diferentes. In English also, persons of contrary dispositions, sentiments or manners. Personas que tienen sentimientos opuestos. Retóricamente se puede decir que la noche es la antípoda del día, el mal es la antípoda del bien, lo negro la antípoda de lo blanco, la ignorancia la antípoda del conocimiento, lo óptimo vendría a ser la antípoda también de lo pésimo. Son lo opuesto, ¿verdad? Es una antípoda. Hay pasajes del Nuevo Testamento que hablan de situaciones que pudieran ser también, hermanos y amigos, consideradas antípodas espirituales o choques frontales entre lo normal del Evangelio versus lo anormal de la realidad humana. Y uno de ellos es aquí, hermanos, este versículo que hemos escogido, que tiene bastantes contrastes ahí en Hebreos capítulo 5, lo que acabamos de leer. Contrastes espirituales, aquí en Hebreos 5, del 11 al 14. Quienes están familiarizados, hermanos, con la epístola de los Hebreos, conocemos, hermanos, los profundos temas que tiene esta epístola. Temas que en ella se tratan, hermanos, entre ellos la superioridad de Cristo sobre los ángeles. The superiority of Jesus versus the angels, right? La superioridad de Cristo sobre Moisés, la superioridad de Cristo sobre el sistema de la antigua ley de Moisés, la superioridad de Cristo, hermanos, y la exaltación de Cristo a la diestra del Padre, el triunfo de Cristo como el sumo sacerdote, la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto y el peligro de descuidar la salvación. El efecto de la muerte, hermanos, de Cristo sobre los pecados de la humanidad y otros más de similar, hermanos, temas que encontramos aquí en Hebreos. Dentro del desarrollo de estos, hermanos, temas se encuentra un paréntesis. Hay un paréntesis, hermanos, que es precisamente este pasaje que hemos escrito. De todos los temas que se hablan en Hebreos, aquí entra como un paréntesis. Y es lo que acabamos de leer. Among all the themes of Hebrews, right? The book of Hebrews. There's like a parenthesis right here. That's the one we're studying today. Este es el paréntesis que vamos a estudiar, hermanos, aquí. Y algunos quizás desearíamos que no se encontrara. Why do you have to put this, Lord, in between all these great themes, right? 11 through 14. ¿Por qué, Señor, permitiste? Todo iba muy bien, pero ya entramos a 11 al 14, ay, como que ya no me gustó estos pasajes. Vamos a seguir mejor estudiando de Cristo como sumo sacerdote. De ello vamos a meditar, hermanos, en esta mañana. Y vamos a hacer en dos partes también este sermón. Hoy será la primera parte y el próximo domingo, si Dios nos permite, la segunda parte. We'll cut it into two pieces. First part today and next Sunday, Lord willing, the second part. Y luego dice ahí el escritor, vamos a ver el versículo 2. Let's go back to Hebrews 5:11. Acerca de esto dice, tenemos mucho que decir.
Ahí empieza, hermano, ahí se encuentra la antípoda del mucho conocimiento del autor de la carta con respecto al silencio, hermanos, de la sordera de sus oyentes. Mucho que decir. Empieza ahí. Y difícil de explicar. El autor tenía mucho que compartir, hermanos, mucho que escribir, que le había sido dado por revelación directa de Dios, pero no lo pudo vaciar todo, hermanos, porque los hermanos todavía carecían de madurez. Had a lot of things to say, but he couldn't continue saying bigger things, deeper things, because they were still immature. No había, hermanos, oídos interesados en oír, ni corazones dispuestos a recibir. ¿Qué clase de tratado, hermanos, teológico hubiera sido la epístola a los hebreos si aquellos que la estaban escuchando, hermanos, hubieran tenido interés en saber lo que Dios deseaba que supieran? Los temas tan grandiosos de Hebreos, hermanos, y tristemente la audiencia raquítica, la audiencia, hermanos, no quería escuchar, muy inmadura, no puede entender estos grandes temas. Así como en la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? Cuando dice en 1 Corinthians 3, 2 and 3, cuando habla el apóstol Pablo allá a los hermanos de Corinto, 1 Corintios 3, 2 al 3, se encontraban en la misma situación. Os di a beber, ¿qué dice? Leche y no vianda. I have to give you milk, baby milk. Porque aún, dice, no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún que sois carnales. That was in the past, and it's still going on. It's still carnal. Todavía son carnales. Les tengo que seguir dando lechita, lo básico. No puedo profundizarme, no puedo ir más allá, algo con más, una carnita espiritual. En este texto, hermanos, en 1 Corintios 3, 2 y 3, el apóstol Pablo establece, hermanos, la ausencia de madurez. Muestra de carnalidad. Cuando falta madurez, hay carnalidad. Hay más carnalidad que espiritualidad. Cuando falta madurez, hermanos, pues eres más carnal todavía que espiritual. El cristiano maduro es espiritual, el inmaduro es carnal. Y no podemos fingir madurez espiritual. You cannot fake spiritual maturity. That's one thing you cannot fake. Porque el que es maduro espiritualmente va a hacer las cosas espirituales. Y el que es inmaduro va a obrar con su carne. No puedes fingir. El autor de la epístola a los hebreos, hermanos, en un tono de frustración, les dice más adelante, ahí en Hebreos 6:1, in Hebrews 6:1, he shows his frustration also, and a tone of frustration, right? Por eso, y le dice ahí Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice, a la perfección. Ya dejen lo básico, hermanos, y vamos adelante a la madurez. No echándose otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, y sigue el versículo 2, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto ya lo deben de saber, debe estar impregnado en sus corazones, debe de ser por lo que ustedes viven. Y todavía les tengo que seguir recordando. Vamos adelante, dice. Ya dejamos los rudimentos, vamos adelante a la perfección, a la madurez. Y a veces, hermanos, no entendemos también nosotros y nos queremos quedar estancados en lo mismo, no queremos progresar. Una versión también de la Biblia de Francisco Cantera Burgos y Manuel Iglesias dice: por eso, dejando la doctrina elemental sobre Cristo, pasemos a lo propio de adultos. Una versión que quizás no hayamos leído, pero esto es lo que dice: por eso, dejando la doctrina elemental sobre Cristo, pasemos a lo propio de adultos, a lo que corresponde a gente madura, en otras palabras. Nos lleva a lo mismo, ¿no?
Qué triste es cuando hay mucho que decir, hermanos, pero no se puede hacerlo porque no hay oídos interesados en oír o sencillamente desean oír algo diferente. Qué triste es cuando hay profundidad de los misterios del Evangelio que requiere ser expuesta, pero se tiene que dejar, hermanos, empolvada en las bancas de la iglesia porque los creyentes están entretenidos en cosas de niños. Queremos seguir adelante y no podemos a veces porque seguimos en lo mismo. Me ofendieron, aquí no hay amor, no puedo perdonar a mi prójimo, lo mismo. Y por eso dice el escritor de los Hebreos, muchas cosas, mucho que decir, pero dice que difícil de explicar. El versículo 11, go back to verse 11, right? Hard to explain. ¿Y por qué difícil de explicar? Pues porque no hay madurez. Es como tratar de explicarle a un niño de 2, 3, 4 años, ¿verdad? Cosas ya de madurez. No vas a poderlo hacer. Tienes que inventar cosas como hacerlo. No se puede. No se puede hablar de un niño de madurez espiritual cuando está chiquito o chiquita, ¿verdad? Y así nos pasa, hermanos, a veces en lo espiritual. Difícil de explicar con palabras. Dice otra versión también, dado que os habéis vuelto torpes de oído. Las palabras tardos y torpes son la traducción del griego, hermano, notros, que se puede traducir tardo, torpe, indolente, flojo, negligente. No nos gusta esta palabra, no nos debe de gustar, notros. Denota una condición, hermanos, intencional a la cual se llega por simple desidia nada más. No puedo yo avanzar porque decido no avanzar. Soy decidioso, ¿no? Mejor luego, mejor mañana. Y postergamos lo que tenemos que hacer. Y hermanos, siempre ponemos para después lo que podemos hacer hoy. Siempre trato de enfatizar eso en mi hogar, ¿verdad? Con mi esposa, ¿verdad? También. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, no posterguemos, no lo pongamos para mañana, no lo dejemos para la desidia, que no se pase el día sin hacer algo que nos va a llevar a algo más espiritual. El autor de la carta, hermanos, no está preocupado porque los destinatarios eran, hermanos, retrasados mentales o dementes. Teniendo la capacidad de saber mucho y bien las cosas de Dios, de ser creyentes normales, decidieron ser tardos para oír. Optaron por la anormalidad. Y esta de la antípoda del interés se ha desplazado, hermanos, intencionalmente a la antípoda de la indiferencia. Interés e indiferencia, ahí está una antípoda. Being interested and being not interested. Antipodes right there. Los que están interesados, los que no están interesados, así es en la escuela. Hay unos estudiantes que están bien interesados, otros que no están interesados para nada. Y el maestro tiene que saber cómo lidiar con cada uno de las situaciones. Así también en la iglesia, los que están interesados en crecer y los que no están interesados en crecer. ¿Cuál eres tú, hermano? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Dice el apóstol aquí, ¿verdad? Yo pienso que fue el apóstol Pablo, mi opinión, pero nadie sabe realmente. Nobody knows who the writer was. Pero dice el versículo 12, let's continue verse 12, porque debiendo ser ¿qué? Ya maestros. Aquí ya le está diciendo, ya para este tiempo debían de ser ya ustedes maestros. Después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Después de tanto tiempo. ¿Y cuánto es tanto tiempo, hermanos? Pongámonos a pensar. ¿Será un año? ¿Será 5 años? Chequen su certificado de bautismo. ¿Cuántos años ya tienen, hermanos? ¿O cuántos tenemos, verdad? ¿Cuántos años? ¿Seguimos iguales o hemos mejorado? ¿Seguimos más sabios? ¿O nos quedamos iguales desde que nos bautizamos? ¿Estamos más envueltos en las cosas de Dios? ¿O
o es el mismo proceso, o es la misma situación desde que salimos del agua, de las aguas del bautismo. El apóstol Pablo dice, después de tanto tiempo. Pongamos a pensar, hermanos, en esto. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros ya en el Evangelio? ¿Y qué tanta necesidad tenemos de que se nos vuelva a enseñar los rudimentos? El texto griego, hermanos, incluye una palabra que no aparece en la Reina Valera del 1960. The Greek text has a word that does not appear in the Spanish version, right? Y esta palabra dice así en el texto: porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que alguien, esta es la palabra que no aparece en el español, y en el texto griego se menciona alguien, o sea, quien quiera que sea. Haciendo énfasis en esta palabra, alguien, quien quiera que sea, dice, tener necesidad de que quien quiera que sea os vuelva a enseñar cuáles son los principios elementales de los oráculos divinos. Viene el tiempo, pasa el tiempo y todavía tiene necesidad, y la persona a veces dice, bueno, es que necesito que el predicador me enseñe. No, en el griego original dice que alguien. Si un hermano viene y te dice, hermano, hermana, te exhorta, tómalo en serio. Si está bien, claro, hermano. Si te está tratando de ayudar a crecer espiritualmente, no tiene que ser el predicador, no tiene que ser el anciano, no tiene que ser el diácono. Para eso estamos los unos a los otros, para ayudarnos. Y de esta manera podemos crecer, ¿verdad? Debiendo de ser ya obispos, si también queremos poner eso, porque uno de los requisitos de un anciano es enseñar, ser maestro. Ahí también le podemos poner, debiendo de ser ya obispos, para los que son varones. Estamos hablando, ¿verdad?, de los requisitos del obispo en la iglesia del Nuevo Testamento: obispos, diáconos, maestros, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto anhelamos esto, hermanos, como varones? ¿Cuál es mi propósito en el cuerpo de Cristo? ¿Querer servir más o quedarme donde estoy? Hermanas también, ¿qué propósito tienen ustedes en el cuerpo de Cristo? ¿Querer servir más o quedarse donde mismo? Así pasa a veces, hermanos, desgraciadamente aún en el cuerpo de Cristo, debiendo ser ya maestros, todavía tener necesidad de que se os vuelva a enseñar los rudimentos. Se encuentra la antípoda aquí, hermanos, de el maestro versus el principiante. The teacher versus the beginner, right? La idea es de un universitario, podemos decir, hermanos, alguien que ya está dispuesto, a punto de recibir su diploma de graduación o doctoral, pero no se le entrega porque el comité, hermanos, ha encontrado que no sabe el alfabeto, imagínense, no sabe contar más que hasta 10, y cuando le preguntan cuántos son 2 y 2, responde 7. Las palabras también, hermanos, de tanto tiempo revelan una frustración, frustration. Aquella misma que también, hermanos, nos dio a entender el apóstol Pablo en Gálatas 4:11. Look at Galatians 4:11. Paul felt the same way here as with the Hebrews. En Gálatas 4:11. ¿Qué dice ahí, hermanos? También vamos a leerlo. Nos dice la palabra de Dios. Gálatas 4:11. Dice así la palabra de Dios: me temo de vosotros, dice que haya trabajado en vano con vosotros. I fear that I have worked in vain with you. Todo el esfuerzo, todo el trabajo que puse, todo mi tiempo. A veces sí también nos sentimos como maestros. Estamos tratando de ayudar a un estudiante y nos esmeramos y le damos tutoring y le damos ayuda especial, y luego se va este estudiante.
O este estudiante no aprendió realmente, o no quiso aprender, o se desanima. Dice el apóstol Pablo: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con nosotros. Y luego dice el versículo, para entender esto, el versículo 9, ¿por qué sentía así el apóstol Pablo? Why did he feel that way? Dice, vamos a leer el versículo 8, look at verse 8, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza que no son dioses. O sea, en otro tiempo, pues estaban en ignorancia y hacían lo que su conciencia y su tradición les decía. Mas ahora, dice el versículo 9, look at verse 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Now you know God, what's your excuse? ¿Por qué quieren regresar? Dice, a los débiles y pobres rudimentos. Look at the way it's called in prayer. Weak and poor rudiments, right? A los cuales os queréis volver a esclavizar. You want to go back to slavery in that sense? La esclavitud a la tradición. Por eso es que enfatizamos, hermanos, en la tradición, como no nos conviene. Te quieres esclavizar, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. You still want to go back to the way you were. Hablamos, ¿verdad? Ya en la iglesia, los hermanos santos, y hablamos de esto, ¿verdad? Y decíamos, bueno, acá celebramos esta tradición, yo sé que ustedes a lo mejor no, y va a haber quizás un conflicto, nada más les estamos avisando, ¿verdad? Y dice, no se mortifique, hermano. Nosotros entendemos, pero sí, aquí en Laredo está la tradición, la tradición católica, de donde venimos, está fuerte. Y por eso, cuando explicamos, cuando hablamos, les decimos, hay que ir dejando todo esto. No puedo yo seguir esclavizado a estos rudimentos. No puedo yo decir, bueno, sí, tenemos que celebrar, tenemos que guardar este día, tenemos que guardar esta tradición de mis padres, aunque yo venga a ser cristiano. Bueno, ya tú, hermano, hermana, si quieres, yo no te voy a juzgar. Pero dice Pablo, todavía quiero regresar a eso. You want to go back to the way you were? Y por eso la frustración del apóstol Pablo: me temo de vosotros que haya trabajado, ¿qué?, en vano con vosotros. Everything I did in vain. So, el apóstol Pablo siempre enfatizándoles, no se dejen llevar por eso. Viene la antípoda del crecimiento espiritual a la inmadurez espiritual. ¿Qué tanta madurez vas a enseñar? No es que te tengas que ofender, ¿no? No es que, hermano, le vayas a prohibir a alguien, no celebre, no hagas esto, no. Va a estar en esa persona, en ese hermano, si entiende a quién está sirviendo. Pero el amor que tenemos para Dios, hermanos, que nunca se nos olvide que tenemos siempre que agradarle a Él y no a la carne o a algún familiar. Después de tanto tiempo. Y habla del rudimento. Vayamos otra vez a Hebreos, otra vez. Después de tanto tiempo, dice ahí, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y no es que, hermanos, el apóstol esté cansado de enseñarles, porque si fue el apóstol Pablo el que escribió esta carta, él también le dice a los otros hermanos, allá en Corinto también, ¿verdad? Hablando de esto, que para él no era un problema el seguirle repitiendo las mismas cosas. Pero llega un punto, hermanos, que a veces decimos, ¿hasta cuándo? Until when? ¿Hasta cuándo vamos a crecer? ¿Hasta cuándo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar?
Y por eso el escritor dice, debiendo ser ya maestros en nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, debiendo ser un ejemplo, todavía se nos salen palabrotas, todavía sigues echando mentiras cuando te conviene, todavía te ofendes por cualquier cosita, debiendo ser ya maestros. La palabra rudimentos, hermanos, del versículo 12, en el griego es stoigeia, y se usa en el Nuevo Testamento 7 veces, 7 times, hablando de rudimentos, the basics, right? Rudiments. 7 veces. 2, hermanos, son usadas por el apóstol Pedro, y estas se encuentran aquí en 2 de Pedro 3, 10 y 12. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro ahí. 2 de Pedro 3, 10 y 12. 2 Peter 3, 10 and 12. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí es elementos, o sea, es lo básico. Rudimentos, es la misma palabra que les dije, ¿verdad? Stoigeia. Y luego en el versículo 12, verse 12, dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, otra vez, elemental, right? Elements, the rudiments, the basics, los elementos de lo que se compone la tierra, siendo quemados se fundirán. Ahí se encuentra, hermanos, 2 veces. El resto por el apóstol Pablo. Esta palabra de rudimentos la usa 4 veces más el apóstol Pablo. Una de ellas allá en Gálatas 4 también, 3 y 9, Galatians 4, 3 and 9. Es decir, la palabra de Dios, Gálatas 4, 3 y 9. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. ¿Bajo qué? Bajo los rudimentos del mundo. Stoigeia. Y el versículo 9, verse 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, lo que leíamos, ¿cómo estos volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Stoigeia. Colosenses también lo cita, Colosenses 2, 8 y 20, Colossians 2, 8 and 20. Dice la palabra de Dios, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según que las tradiciones de los hombres conforme los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Y cuando hablamos de tradiciones citamos este versículo. Por eso yo no celebro este día pagano, this pagan holiday. No quiero, hermanos, ser engañado por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pero si usted, hermano, hermana, quiere celebrar este día, amén, no lo voy a juzgar, porque el que juzga es Dios. Pero yo voy a hacer mi decisión individual. No es para que yo también, hermanos, venga y critique y juzgue y diga, esto ustedes van al infierno y esto no. Es una decisión individual. Pero de que son filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones del mundo y no según Cristo, eso es una realidad. Si quiere usted, hermano, hermana, celebrar algo basado en la tradición del mundo, amén, pero no diga que es basado según Cristo, porque entonces iba a estar echando mentiras y el mentiroso ya sabe dónde va. Rudimentos del mundo, basics. Rudiments of the world, right? Y luego el 20 también, verse 20, pues si habéis muerto con Cristo, dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, stoigeia otra vez, porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos. Si ya eres libre en Cristo,
¿Por qué otra vez te esclavizas? Otra antípoda. Antipodes again, right? Si eres libre en Cristo, ¿por qué otra vez te esclavizas? Preceptos, dice, te sometes a preceptos tales como que no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Otra vez, ¿por qué estás juzgando? Aquel hermano tocó algo que estaba ya elevado a los ídolos, ofrecido a los ídolos. Ya, el hermano está contaminado. Venían los hermanos judíos a juzgar a los hermanos gentiles, ¿verdad? Dice, todo esto es nada más basado en el culto voluntario, en humildad, duro trato del cuerpo. Algunos que querían, ¿verdad? Decir, si maltratas al cuerpo vas a estar mejor ante los ojos de Dios. Un sacrificio físico. Y cuando Cristo siempre venía enfatizando el sacrificio espiritual. Antípoda otra vez, hermanos, aquí, ¿verdad? Y en Hebreos también, capítulo 5, versículo 12, en Hebrews 5, verse 12, otra vez, ¿verdad? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Otra vez la palabra, estoigeía. Y todas las 5 veces que la usa el apóstol Pablo lo hace de una manera, hermanos, que no estaba de acuerdo, que no estaba, hermanos, de acuerdo con la situación, con el comportamiento de la hermandad. Una manera despectiva. Pablo era enemigo de todo lo que fuera rudimental cuando había la oportunidad de avanzar al siguiente plano, salir de ese estado, dejando todo lo que está atrás. Por eso también los hermanos de Corinto decían, yo dejando lo que está atrás, olvido lo que está atrás, olvido el pasado, no lo vuelvas a traer otra vez, porque no va a haber crecimiento. Deja lo que está del pasado, ya pasó, concéntrate en el hoy. ¿Qué vas a hacer hoy para Dios? ¿Qué mejoramiento vas a hacer en tu vida espiritual para Dios? El pasado y el hoy. Puede ser una antípoda también, pero el pasado y el hoy. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Y hasta aquí vamos a dejar en esta mañana. Hoy, amigo, amiga, tú tienes también esa decisión, esa antípoda, aceptar o negar. You have that decision today, to accept the gospel or deny it. ¿No quieres empezar una vida nueva en Cristo? Dejar al viejo hombre, otra antípoda. Old man, new man. A la vieja mujer, antigua mujer, y la nueva mujer que vas a ser hoy. Si tú, amigo, amiga, tienes ese deseo ya en tu corazón de empezar una vida nueva en Cristo, de poder ser libre del pecado que te asedia día tras día, del peso que llevas en tu vida sin Cristo, quieres empezar una vida nueva, que Él te perdone tus pecados en las aguas del bautismo, y ya tienes ese deseo, ese sentimiento de servir a Dios, ya tienes ese cambio de mente necesario, metanoeo, para empezar una vida nueva en Cristo. ¿Por qué no nos contactas para que Dios haga posible este deseo y lo haga una realidad hoy, en esta mañana? Que el Señor les bendiga. Vamos a tener un himno de invitación, puesto de pie, los que podamos hacerlo así. God bless you all. Puestos de pie, los que podemos, hermanos y hermanas, para cantar juntos el himno de invitación.